¿Por qué no venís vos? ¿Qué te pensás que vengo a...? A ver. Oh, lindas cartitas. Mira, hay algo. Hay algo. ¿Ves? Parece Jurassic Park. Hola a todos, hoy es domingo, estoy cerca de Chacomús. Voy a ir a pescar en un lugar donde me, digamos, escribieron algunos suscriptores míos por Instagram. Me avisaron que hay un lugar de pesca por acá. Es ruta 2 que va para Mar del Plata y acá. Pasando Chacomús hay unos carteles que dice camping, proveeduría, 25 kilómetros, pesquera, portugués. Bueno, no voy a esta pesquera portugués, creo que hay un puentito ahí y voy a probar ahí pescar. Vemos qué pasa en este lugar que no conozco todavía, para eso voy a mostrar después cómo es. Bueno, acá si quieres entrar en campo hay que abrir, digamos, esta puertita y después ir. Creo que hay otra, ahí hay puente. Yo voy a entrar en campo. Yo pregunté por WhatsApp, me dijeron que después dueño con, no sé, con caballo va a pasar a cobrar y todo esto, pero vemos cómo es. Yo primera vez vengo por acá y hay dos autos adelante. Sigo a ellos por ahora, después busco lugar. Hay pescadores adentro ya. Qué lindo lugar, no sé si hay para entrar más. Acá como ahora vemos si investigamos, pero pregunta si se pescaron algo o no. Bueno, voy a instalarme por acá. Igual no conozco el lugar. A ver. Parece que gente como está buscando pejerreyes. Acá. Por ahora me encanta el lugar. Ahora vemos pique. Por lo menos acá se puede entrar con auto y acercar al agua. Por lo menos más o menos está limpio. Digamos, se ve que gente se estaba acá con carpas, alguna arma. Yo voy también por eso, una playera a armar, por lo menos para esconderme del sol, porque no hay árboles por acá. Y bueno, y vemos, acá veo que todo está tirando de flote. Mira, todo con línea de boyas, 3, 4, 5 boyas de flote. No sé qué pasa, está buscando pejerrey, algo. No, yo traje para carpa y un filete de sábalo, vemos, un tararira puede ser. No sé, para pejerrey no traje nada. Ahora voy a explicar qué traje para pesca. Bueno, no muy detallado, pero igual. Mira, como cebo, comida para pollo bebé, pero tiene maní viejo que no usaba, maní tostado, tiré así nomás, rompí algunos y además tiré. Y también voy a mezclar hoy con choclo. ¿Qué choclo voy a mezclar con esta comida? Esto va a estar cebo, porque entonces en oferta en Coto tenía este choclo. Ahora voy a mezclar con comida seca y voy a tirar choclo. De carnada va a estar terjopol y va a estar masa dulce. Después voy a dar receta. Voy a usar algunos boilies. También vamos a todo probar de hoy. Por ejemplo, estos boilies secos, duros. Voy a probar para carpa. También tengo un filet salado de sábalo que voy a usar para tararira, para barrio, no sé para quién voy a usar.
Ahí instalé 3 cañas mías y tapita de león y resorte. Esto que va a estar. Y cómo hacer resorte tenemos video. Cómo preparar esta masa seca tenemos. No, cómo preparar masa todavía no tengo video. Pero además tengo. Vamos a probar si me sale hoy alguna carpita por acá. Bueno, primero un poco de cebo con choclo. Abrimos esto choclo y vemos. Creo que cualquiera puede comprar, solo quería que no me queda muy mojado, por eso, como voy a usar algunos paquetes para cebar, por eso voy a usar así, mira. Esto choclo y tirar seco, polvo, para que se mezcle entre sí y no está mojada. Esta es la idea, tener cebo seco. Para meter en bolsa mágica traje algunas, no sé, 5 o 6 bolsitas. Primero, después sin bolsa vamos a pescar directamente, pero para cebar lugar, por ahora traje. Mira, ya choclo está mezclado con esto. Esto va a estar mi primer cebo. También puedes esto choclo, creo que conectar como en anzuelo, pero vemos si conecto o no. Creo que no, creo que voy a usar tergopol. Primera bolsita mágica que va en agua para carpa. Voy a tratar de tirar siempre al mismo lugar. Vamos a ver si carpa va a ajustar o no mi bolsitas acá en este lugar. Ahí viene algo. ¿Qué se pescaron? ¿Una vieja de agua? Para mí que sí. Que es una vieja de agua. Que tiene ahí. Bueno, vamos a tratar de tirar siempre al mismo lugar. Campanita y a esperar. Preparamos otra. Bien, ahora tiempo para disfrutar. Mira, 3 cañas en agua, una con sábalo, 2 con bolsita mágica. Y esperamos. Siempre primero cuando empezás recién tirar para carpa puede ser que en media hora y 40 minutos no te pica nada. Hay que tirar varias veces para cebar lugar, por eso espero un poco. Si no, en media hora saco, tiro otra vez y así empiezo a cebar por poquito lugar. Ahí gentes, no sé, todavía no lo vi. Otros dijeron que pescaron carpa. Ahora vemos, a ver si me muestra una carpita para que nosotros podamos disfrutar. Porque nunca sabes si voy a pescar o no. Creo que sí, pero esperamos que sí. Ahora preguntamos. Dejamos tranqui para que carpas se ve que yo me voy y empiece a picar. Los tiene por ahí. Ah, bagre también pescaste. Bagre, carucha y carpa. Opa, porque me dijeron que se pesca por acá, pero no sabía. No hay mucho pico, digamos. Ah, pero ustedes quedaron toda la noche o no? Este es chiquito, Pero igual, no es tan chiquitín. Y ahora te saco aquello. Mira. Pero esto, ¿ustedes quedaron de ayer? Desde ayer que estamos. Ah, Pero te los pescamos anoche, pesqué 2 yo, ujú. estos se fueron a dormir. Y yo saqué la tarucha y una carpa. ¿Y carpa por la mañana o anoche salió?
Hoy a la mañana una y dos a la nada. Una cuando llegamos al toque y después... Ah, mira vos. Mirá cómo puso esto. Ah, pero este es un boludo. No, está bien, está bien. No, está bien, podemos hacer por acá. Para... Sí. Hay que pensar un poquito. Sí. A ver. ¿Por qué no venís vos? ¿Qué te pensás que vengo a...? A ver. Oh, lindas carpitas. Sí, bastante lindas carpitas. Ahí está la tarucha también. Ajá, tarucha también. Sacá la vuelta, agarrá la vuelta. Uf. Ajá, sí se ve. Una grandecita. Tarucha grande. La tarucha es esta. Ajá, sí, para el medio está. Esta. Ajá. Porque las otras son carpas. ¿Y carpas con qué pescaste? ¿Con qué? ¿Con masa? Con lombriz. ¿Con lombriz? Lombriz y... ¿Con qué sacaste la carpa vos? ¿Con lombriz o pasta? Con lombriz. Hoy yo puse pasta, no tengo lombriz, por eso no sé si va a picar. Pero creo. Sí, también. Vamos a tirar. Muchas gracias. Ahora vamos a preparar línea de mano. Gratis no sale. No, me dio una cosita de esta. Salimos en el video. ¿Para que me pegue? Que estoy diciendo ruido. No vuelvo a hacer el video. Masa. ¿La masa la hiciste vos? Sí, todo hago yo. Resorte. Bueno. En agua. ¿Y las pelotitas rojas esas que tenías ahí adentro para qué? ¿Ves ahora? Mira. Para que no me se escapa, para eso conectamos primero una y desconectamos. Ah, perdón. Perdón. Para que no me escapa. ¿Fuiste a pescar lisa alguna vez? No, lisa todavía no. Bueno, Pero es difícil pescar. Porque dicen que te ve, ¿sabías? Sí, escuché esto. Tenés que pescar con verde, viste, que sea el color de... y mucho silencio. Lleno de lisa, por ejemplo, Mar Chiquita. Está lleno de lisa. Sí, pero esa es lisa de mar. Sí. A ver. Bueno, dejamos ir esta línea. Vamos en agua. ¿Y para traerlo? ¿A lo mismo? Como yo saqué ahora. ¿Y sale la plomada esa, todo? ¿No se No, corta? ahora salió plomada. Ah, Ahora salió ahora plomada. no salió la plomada. Y bueno, Después, entonces- cuando sacás los pescados, todo, después que venís al plástico, cuando llegás a la goma, ¿sale la plomada? No. Ya lo Si perdiste. no salió, no perdí. Si aprieto más fuerte, entonces sí sale. Sale. Cuando ya Hasta doy ahí. mucho Después más potente. No, Por no, eso no, todavía no perdí ni una Ni plomada. Esta. Bueno, Ya tenés esa medida que siempre en el mismo lugar. siempre el mismo lugar. siempre el mismo lugar. Entonces, cambias masa, cambias cebo, pero siempre vuelve al mismo lugar, ¿no? Esto bueno porque vos se vas al lugar, se cae ahí. Y si carpa ya empezó a buscar en este lugar, está en este lugar. Bueno, vemos alguna cosa, ahora ponemos alguna campanita y esperamos. Está bueno, ¿eh? Y eso, esa goma, ese elástico es resistente, Sí, resistente. es para pesca. Eso acá no hay tampoco. Acá yo Tampoco, nunca lo vi. puedes fabricar, como siempre. Sí, no, pero nunca lo vi, quiero decir. Ahí tenés otra idea. Ahora se puedes No, fabricar, pero- esto que no, estoy diciendo. Yo te puedo asegurar que vamos a
Yo te puedo hacer. También expliqué a los pescadores cómo es la línea con goma, con gomita, y no tengo ya perdí una campanita, me falta, hay que comprar, entonces bueno, un palito. Esta línea de mano con la goma. Y esperamos a ver si hay un pique de carpa. Por ahora tranqui, pero a todos por ahora tranqui. Ellos pescaron, pero pescaron muy tempranito y ayer. Hoy todavía acá lo vi solo una vieja de agua. Además todos están descansando. Yo también armé una carpita. Mira, para disfrutar el día. Esperamos todo. Mira. Mira cómo va. Mío por ahora está tranqui. No sé, está acostumbrado a comer lombriz y no quiere comer masa. ¿Qué es? Ahí viene algo. Buen día. ¿Cómo va, León? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo va eso? Y no sé, mira, a mí no pica nada, por eso quería ver cómo están ustedes. Y nosotros sacamos 2 pejerreyes chiquitos. Otra vieja al Pero agua. es vieja del agua esto. Oh, yo pensaba un carpón grandota. No, porque no tiramos para carpa. Ah, yo tiré para carpa, pero por ahora nada. Nada, ni un pique. Por ahora no, pero Y bueno. los muchachos sacaron. Ahí está, Sí, se sacaron. enganchó un costado. Con lombriz sacaron. Ah, con lombriz. Ajá. Mira qué grande esto. Sí, son grandísimas. Qué grande esto. Un monstruo esto. Es un monstruo, sí. La verdad. Es un monstruo. Y son dinosaurios, mirá. Ajá. Mirá qué dura que es. Es durísima. Mira que. Nunca lo vi tan grande. Bueno. Sí, pescaba mucho de esto, pero nunca lo vi tan grandota. Y hay más grande todavía. ¿Sí? Sí. Ah, no, ¿sabes? No lo vi. Llegan a pesar hasta 4 kilos. Mira esto. En Canal 9 hay un montón de estas. Dura, toca la piel. Sí, sí, conozco. ¡Oh! Oh. Una lija. Sí. Mira, es un ¿Sabés dinosaurio. la que sale escabeche? No. En escabeche. Yo tenía un amigo que me decía, si sacás una vieja al agua no la tires, tráemela. ¿En No serio? sabés sí, no sabés qué carne tiene. Mira cómo va. Mirá cómo va, pobrecita. Camina, camina. Son como las viejas de tierra. Son como mi suegra. Guarda, guarda, Enrique. Y volver al agua. Ahí está. Qué grandota. ¿Viste qué grande? Bueno, ya van 3. La verdad que sí. A ver si funciona esto, porque algo estaba como para jugar acá. Estaba picando, pero después dejó. Vamos a cambiar la cosa. Aromatizante, un poquito damos, agarramos más y tiramos. Sí, comió un anzuelo, ya no tiene masa, por eso no pesco. Ahora vamos a agregar más masa, anzuelo. Acá sí, alguien visitaba. Se comieron masa, el anzuelo está vacío.
A mí no pica nada, pero por lo menos acá pescaron un pejerrey. Como hay poca pesca, vamos a mostrar todo lo que tenemos cerca. Parece que pejerrey de lejos, ¿no? ¿Qué es? Peje, ¿no? Uf, porque a mí no pica nada. Ni una vez, por lo menos vamos a ver algún pescadito. Bastante grande. Sí. Bastante lindo. Muy lindo peje. Hermoso. ¿Cómo anda ese gordo? De flote, ¿no? Sí, de flote. ¿Hace calor? ¿Y hay viento? Ujú. Ah, acá. Linda. Algo chiquito está comiendo ahí. Recién cambio la tercera vez masa en esta. Ya lo chiquito está tirando, pero no es una carpa grande. A este palo está saltando algunas veces, pero después sacas y el resorte está vacío de masa, anzuelos está vacío de masa. Oh, mira. No hay viento, no es viento esto, porque peces chiquitos están ahí. Dale, agarra uno grande. Tira todo, dale, uno de 10 kilos, que se engancha. Parece pesca nula hoy. Mira. Ni se mueve. El único que se mueve es esta. Y es porque viene y muerde, parece bajecitos, chiquitos, algo de este estilo. Tranquilidad total. Igual, muy lindo. Hasta mosca puedes escuchar. Carpa no se acerca porque mira, en 4 anzuelos yo también con tergopol puse maíz, ¿viste? Granos de maíz y no se tocaron. Ahora estoy agregando más masa y voy a tirar otra vez, pero ni maíz no tocaron. Una caña enganchada en pasto, no sé dónde, pero viene algo raro esta caña. Por eso, por la duda, vamos a ver si no hay algo. Sí, parece que hay algo, no sé qué, la verdad. A ver si puedo meter copo esto para estrenar, porque compré medio año atrás y nunca estrené esto copo. Puede ser que no es carpa, pero igual. Vamos a estrenar, por lo menos mojar copa. Sí, vieja de agua. Este monstruo viene. Por eso. Estaba como enganchada. Mira qué monstruo viene por acá. Por lo menos mojamos copa.
Y traje mi masa que manché también. Bueno, por eso. Ahora voy a tirar otra vez. Esto monstruo. Estaba esperando carpa y vino esta grandota. Bueno, algo es algo para empezar. Para empezar. Tapará. Ahora vamos a liberarte. Porque justo me juntó con otra caña y por eso vino tanto. Yo pensaba qué duro que viene. Y esto porque se juntó con toda mi cosa. Esto paseaba por donde quiere. Entonces juntó mucho. A ver. Salí de acá. Más quilombo que pesca. Para sacar esto. Y esto quien come todo. Hija de agua acá. Se come todo. Este es un monstruo que come todo ahí. Por eso está como picando, pero la verdad es esto. A esta punta, donde va esta línea también, viste que está tocando siempre. Mira, puede ser una vieja de agua. Ahora va para mi línea. Ahora derechito va para esta línea, mira. Ahora vamos a pescar otra vez. Este que está tocando. Ahora cambié carnada en esta línea, mira cómo, ¿viste cómo pica? Bueno, creo que es vieja de agua, pero puse salemín en anzuelo. Mira. Están por ahí comiendo cebadores o algo. Porque cebadores va para el mismo lugar siempre, entonces se quedan por ahí, esperando hasta que el león cambie comida. Son bajos, no se vayan del lugar. Y carpas ni se acerca también bajos hoy. Mira, todos estamos cocinándose en la sol, parece que estamos como en la parrilla. Pero ni se mueve, único esto que se mueve. Y moscas. Oh, ahí vino un gaucho, no sé quién, pero con la caballa. Ahí pescaron, parece un peje más. Mira vos. Y acá no pasa nada. Nada de nada. Solo vieja de agua está tocando masa y nada más. Pesca cero. Esto, ¿cuánto es? Ya son más o menos las 12. Vine a las 8. Esto segundo pejerrey que sacaron y 2 viejas de agua. De hoy, digamos. Pero buenísimo, por lo menos algo. Mía, mira. Nada. Ahí está picando algo chiquito. También creo que es vieja de agua. Es filet de... Tengo ahí. Cambié filet de sábalo. Y en esta caña. Y estaba tocando alguno, pero
Así no es que se enganchó a solo algunos tic tic acá. Recién estaba tocando. Esperamos a ver si viene un monstruo y agarra totalmente todo esto filé. Tengo un anzuelo como para tarrucha y un filé. Mira. ¿Ves? ¿También pejerrey? Sí, también pejerrey. Oh. Bueno, ya total tercero peje. Uno chiquito y dos más o menos grandes. A ver si en mediodía se cambia suerte. Qué caballo. Hola. ¿Manso? ¿Está manso? Sí. Eso es bueno. ¿Cuánto es? 300 pesos sería. ¿300? Sí, ¿estás solo? Sí. No, nosotros sí, ¿no? Así es. Está floja la pesca. Nada Sí, directamente. está floja. Hay que ir más, un poquito más adelante a la laguna, ¿viste? ¿A dónde? Y mirá, ahora está jodida la alcantarilla para bajar, pero viste, si vas caminando ya está cerca de la laguna. Ujú. Y está lleno de tarugas ya. Ah, Algunas arriban, viste, pero no es lo mismo que allá. no, porque quería justo filmar videos sobre este lugar, pero Mirá vos, qué lástima. sí. Aquí hay cambio. Para carpa, pero Ah, nada. carpa. Mirá vos, qué lástima. El día que querés hacer un video de carpa, Ajá. tiene que ser un día después que haya llovido. Ajá. Mirá, ayer se habrán llevado unos paraguas, más de 100 carpas, sin mentirte. Mm. Pero más de 100, sin mentirte. A palo las agarraron, porque hay un canalcito que hace... Mirá, ¿viste ese canalcito que hace ahí? Sí. Bueno, entra el pescado. O al día de viento, que viene mucho viento para acá, es industrial la cantidad que puede sacar. ¿Pero a dónde? ¿Acá? ¿En Sí. el canal? ¿Sí? Directamente. No, pero miles. El día de la lluvia, mira, ahora está abajo acá. Pero esto tendría que ser todo agua donde estamos acá. Ujú. Acá andan, o sea, las carpas, los lomos, lo ves. Cuando crece es increíble la cantidad que hay. No, carpa y bagre a patada. Pasa que, viste, la gente le tira a la tarucha y al pejerrey más que nada. No, yo tiro con masa para carpa y por ahora No, picado ninguno. nada. Qué lástima, me ha dejado hablado. Mirá. Una vieja de ajo nada más. Mirá vos, mirá vos. Estoy justo haciendo videos y Qué nada. lástima, la puta madre. Bueno, Bueno, puede ser que tenga suerte, jefe. Hasta Chao. luego. a ver, pica. No es carpa. ¿Quién es esto? Vieja de agua. Como siempre nos dice que carpa pica en otro tiempo, como siempre, ¿no? Cuando... A ver quién es. Por la duda vamos a agarrar un copo. Por la duda.
¿Quién es? Vieja de agua, como siempre. Oh, qué grande. Qué grande. Por lo menos divertimos con vieja de agua grande. Oh, para no romper caña. Mira. Bueno, vemos esto. Brontosauro. Dinosaurio esto. Y este dinosaurio. Hola, cucú. Mira cómo anda esto. Está por acá. No quieren ir. A ver si empujamos con copo. Esto no quiere saber nada para mover cola. Mira. No quiere mover cola de acá. Anda. Hey. Hey. Dueña de la casa. No quiere ni moverse. Mira cómo está picando esto. ¿Ves? ¿Ves? Parece que soltó. Parece que soltó. Pero bueno, por lo menos picaba y tenía. Acá conecté boilies, porque siempre comen rápido. Y por eso conecté boilies. Está boilies y casi enganché, pero soltó. Vamos a cambiar. Pero ves, con boilies mejor. Ahí está boilies que quería comer. A estos boilies quería comer. Ahora vamos a arreglar cosas. Bueno, por poquito se activa. Ahí salió boilies para arriba de anzuelo. Yo conecté boilies así, de esta manera. Ahora vamos a cambiar cosas. A tirar esto otra vez. A ver, parece acá golpeaba alguien algo. Recién tiré. Oh, ¿ves que saltó? Ahí, pero bueno, otra vez
Creo que se escapó. Pero estaba por ahí. A ver. Oh, hay algo. Pero no se siente nada. No. No se comió. Se comió un boilis. Vamos a cambiar un boilis. Tiramos otra vez. A ver si enganchamos al final. Porque ya 2 veces se escapó. Pero creo que está por ahí, en el mismo lugar. Se activó solo esta línea, digamos, cada rato está, porque siempre vuelve a su lugar, entonces Masa está cebando el mismo lugar donde come pescado, no sé qué, puede ser que agua vieja de agua, puede ser que alguna carpita, no sabemos, pero se toca por ahí, mira, ¿ves? Y como es el mismo lugar, y yo enganché boilies. Entonces espero que tiene más facilidades para pescar algo ahí, por lo menos esto. Otros están, viste, casi sin tocarlos, y esta está bailando cada rato. Esto que me gusta de esta línea, que siempre va al mismo lugarcito. Para mí algo se mueve ahí, está cerca porque se baja, se levanta. Mi boya, mira, mira cómo baila mi boya. ¿Ves? Pero bueno, creo que no enganchó totalmente todavía. Está por ahí, probando. Pero está en lugar, está moviendo ahí, probando masa, boilies. Cualquier momento puede empezar a picar. Ojalá que ya aparece carpa por ahí. ¿Ves? Ahí bajó. Bajó. Oh. Levanta, baja. A ver si... Sí, lo veo. Justo estaba mirando otra y parece que también se movió una ahí. Acá también una está moviéndose. Esta que está por el medio. Tenía pique, pero un tironcito y se quedó ahí. Y esta sigue. Oh, ahí. ¿Ves? Parece que hoy seguimos con hija de agua nomás. A ver, por lo menos muy parecido a esto. Que viene de despacito, pesadito. Sí,
De acá veo que es vieja de agua. Es vieja de agua. Ya tercera. Y 2 o 3 se escaparon. Ahí está también una por ahí moviéndose. Viene como una submarina. Bastante grande por acá, vieja de agua. Ahí. Mira qué grande. Qué grandota. Qué grandota esto. Y acá sigue bailando. Mira. Y esto sigue bailando. Ahora vemos también. Dale. Anda, monstruo. No enganché, pero igual tengo que cambiar. Puede ser que enganché, nunca sabes, puede ser que enganché. Viste que está, sí, hay. Ya dije que está muy buena por tema de que se vuelve a su lugar siempre. Mira, mira que monstruo viene acá. A ver, ojalá que tenga 2 o 3. Uy, desanché. Acá, mira, se va. Ahí se va. Monstruo. Una grandota tenía. Una muy grande. Un monstruo directamente. Estaba en boilis, primero boilis. A esto estaba. Boilis. Ahí. ¿Viste que con rojo? Bueno, ahora vamos a cambiar y pescar otro monstruo. Esta pesca más que otras líneas. Creo que ellos ya se juntaron en el lugar. Por eso vamos a ahora armar línea. Bueno, anzuelo, y en el anzuelo un boilis así. Ahora masa para que viene a lugar. Yo quería que viene carpa, pero bueno, hoy parece que día de vieja de agua. Ah, no de carpa. Otro anzuelo con boilis y también con masa. Y empieza a picar a 5 minutos porque ya mucho masa está en el mismo lugar y esto va a volver por ahí. Entonces, bueno, en 5 minutos vamos a tener pique. Mira cómo se va esto. Línea. ¿Quién todavía no lo vio esta mi línea? Puede ver. Entonces es así. Línea de mano. Agarramos y dejamos ir. Se va solo esta línea.
al lugar donde Vieja de Agua está esperando. Ojalá que también ahí está esperando carpa. Mira cómo va rápido. ¿Ves? Va a frenar donde tiene que frenar y levantar mi boya. Mi boya es esta. A ver. Se enganchó con alguna piedrita. No, ahí levantó. Ahí está. Todo espectacular. Centímetro a centímetro el lugar donde corresponde. Para mí está picando esta caña a último. Pero bueno, picó y dejó. Esperamos un ratito. A ver si hay algo ahí. No. Parece como pico pejerrey, pero ahora son mediodía. No pasa nada, dejó de picar de todo. Cambié todo carnada por todo lado, pero nada de nada, ni un pique hace una hora. Antes por lo menos Vieja de Agua jugaba con boilies. Ahora nada. Y masa y parece que algo estaba ahí. Pero por como viene, parece que como siempre, Vieja de Agua. ¿O no? Porque quería cambiar masa, ya me cansé de esperar. Qué grandota. Qué grandota esta. Sí, estos monstruos. Seguimos con monstruos del río. Ni picaba, quería cambiar masa. Y estaba ahí. Oh, este monstruo, hoy día de este monstruo. Un monstruo prehistórico, mira. Eso. Ahora vamos a ver en otra. A ver si no está algo. Empezó calor. Vamos a ver después del mediodía si pica alguna carpita. Por lo menos por poquito está levantando agua. Esta está picando, a esta. Mira qué monstruo vino. Mira qué monstruo es esto.
Mira, es un monstruo. Esta línea funciona perfecto para pescar estos monstruos. Mira, falta carpas que no aparece por ahora, pero ¿ves? Esta línea funciona. Bueno. Ahí cómo se va esto. Parece una submarina, va. Mira, mira. Mira cómo va esto. Parece una submarina. Un velero. Abajo de todo. Que no hay profundidad ahí. Porque todavía podemos ver su aleta arriba. Ah, ya hundió un poco. Vamos a ver qué pasa con esta caña. Otra rieja de agua. Mira que hoy día. ¿Cuántos millones se podría hacer con estas? Viene como un submarino esto. Sí, es lo mismo como anteayer pesqué sábalos, ¿no? Pesqué 16 sábalos, regalé todos, después fui al coto y está 1000 pesos cada uno. Ahí está, una más. Mira, decirle que suscribe al canal si quiere tanto. Viejas de agua. Mira, vamos a dejar este submarino otra vez. Porque estoy esperando carpa, pero viene estas. Gente ya se van. Yo también voy a quedarme una horita más, media hora más, no sé, hasta que termine mi masa. Acá tengo un poco de masa y acá tengo un poco de masa. 2-3 kilos me alcanza, buenísimo. Entonces espero a ver si todo el día pescamos agua vieja. Es buenísimo, es también pez, también pesca. Pero quería una carpa, a ver si a la tarde pesco una carpa. Mira, acá ya desocuparon lugar. Muy lindo, hoy trabajó esta línea de la mano. Esta línea de la mano con goma elástica. ¿Cuánto? Más o menos tres pescados pesqué con esta línea. Y recién tiré otra vez y ya empieza otra vez pescar. Esta ya está ahí algo.
Bueno, vemos, esperamos. Un ratito más podemos esperar. A ver, si no, bueno, disfrutamos solo de aire libre. Algunos gentes se van, algunos recién vienen. Para instalarse pesca es así. Uno dice, no, todo el día no pique, me voy. Otro viene y piensa, bueno, ahora vengo yo y va a picar. Esperamos a ver. Cómo van, turno de la tarde. Ahora son más o menos 4:40. A ver qué traen ahí. Por lo menos, mira, puede ser que algo grande. A ver, vemos. Yo recién estaba tirando de nuevo en mi masa. Monstruos prehistóricos. Sí. Mira cómo va, como una submarina. Monstruo de los pantanos. ¿Nunca fuiste a la compuerta ¿A cuál? acá derecho? No, todavía. ¿Así seguir por esta? Sí. No. A vos que te gusta pescar carpa, ahí tenés que... ¿Dónde? ¿Cuánto es? Qué grande. tenés... Esto que dice camping, no sé, cuando doblas. ¿O no? Qué grande. Todo derecho. Tengo en lombriz en esta. Me dejaron gentes que se fueron y algo saltó, no sé. No sé, ¿se escapó o no? O algo chiquito, que ya no estoy acostumbrado con cosas chiquitas. Pero parece que hasta saltó alguna cosa. Oh, mira, mira, hay algo. Hay algo. No me digas que es carpita. No me digas que carpita es un lombriz pesco. Ah, no, tararira. Y no tengo ni cosa para tararira, mira. Tarucha. Taruchón en lombriz. Sin nada. Mira. Mira qué lindo taruchoncito. Es un lombriz. Ahora vamos a liberar, pero... Te vas, te vas, te vas. Te vas ya. Bueno. Esta tarucha se va. Opa, chiquita. Uy. Oh. Se fue. Uf. Mira. Por lo menos algo nuevo. Todo el día estaba tirando para tarucha, nada de sábalo. Y ahora con lombriz se pesqué una. Es clásico. A ver si pescamos algo más con lombriz. Esto, mira, se afloja. Esta línea con goma es buenísima. Parece que viene alguien. Un dinosaurio viene, seguro que es un dinosaurio.
Y sí, como siempre, un dinosaurio, mira. Uf, qué grande esto. Y sé cómo se enganchó tanto con... Se movió mucho. Se enganchó por todos lados. Ay, pará. Un dinosaurio está. No sé cuánto dinosaurio pesqué hoy, pero ves, es esto. Es esto. Dale, salí. Otra vez esta línea. Ops, 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 vamos. Esta línea muy pescadora. Un monstruo. Un monstruo viene. ¿Qué es eso? Parece la esquina torre. Mira. ¿Ves? Parece Jurassic Park. Esto. Toma. Toma. Es tuyo, agárralo. Agárralo, llévatelo. Así vas a ver cómo es. No, acá arriba. Ahí. No, no tiene pinches. Agárrate. Ahí. Ese de goma. ¿Qué es eso? Un mutante. Llévatelo. Acá, Rolo, acá. Ahí, ese, ahí. Ahí. Hasta ni se te desliza. Luque. Mira, es un monstruo. Feo. 4 ojos. Dinosaurio. ¿Qué es eso? ¿Una vieja al agua, no? Vieja de agua. Ah, pesado, Ah, Si no, devolvelo. no. No, si quieres devolverlo, si no, Sí, solo no devolvelo. pisa acá a línea, por favor, no pises acá, pisa. vení. No pisas ahí. Si no, eso no puede ser nada. Sacate una foto y devolvelo. Si, Todavía Si no qui- tengo acá. si quieres sacar foto, muestra a cámara y vas a ver mañana en YouTube. Ahí está. Muestra a cámara, levanta arriba. Levantalo. Levantalo, Y ahí. mañana vas a ver. ¿Puedes levantar? Acá, ahí está. Ahí, levantalo. Oh, ¿ves? Ahí está, eso. Fácil. Voy a ser curioso. Es un monstruo eso. Y ahora llevarlo al agua. Qué raro, ¿viste? Ahí. ¿Lo puedo tirar yo? Al agua. Pato. Mira. Te pregunto, una pregunta que me quedó picando. ¿Cómo sacás ahora el plomo de ahí? Ahora vamos a ver cuando termino pescar. No me digas que te metes al agua, ¿no? No, fácil. Muéstrate por favor la goma. Sí, ahora un segundo, no me pisa por favor por acá porque acá tengo línea con 2 cebadores y 3 anzuelos entre cebadores. Entonces, uno va acá, es boilies, está enganchado de esta manera para que el anzuelo se quede libre. Entonces, bueno, esto más para que atrae peces. Sí. Tenemos ahora, cambiamos uno, no tiene, entonces metemos alguna masa también. Sí, tiene como una espiral.
Un segundo, solo para que no me mezcle ahí. Bueno, algún pedazo de masa metemos por acá también. En el suelo, para que si aparece alguna carpa o algo. Ajá. Pero normalmente esta línea siempre todo el día va al mismo lugar, centímetro a centímetro, Ajá. porque está sin sacarlo. Entonces, bueno, siempre se va al mismo lugar. Oh, perdón. Siempre se va al mismo lugar. Entonces, bueno, ahora, ahí está plomo. Esto. Un anzuelo con boilies, otro anzuelo, otro cebador Ah, y se va yendo. y va a su lugar. Espectacular. Qué buena esa goma. Ahora te voy a mostrar cómo es. Qué va, Como... Ops. Ahora se acomoda. Ahí está. Ahí tenés el palito. Ya está, es misma medida para ese mismo lugar. Cuando el palito empieza a saltar, bueno, ya está. Bien, voy a terminar por hoy. Mira, ya esta gente también se va. Yo ya estoy sacando por poco porque tengo que viajar para Buenos Aires todavía. Armar videos para que ustedes puedan ver. Bueno, hoy una tarucha y todos los monstruos prehistóricos, pero grandotas. ¿Viste que es grandota? Y hoy muy lindo trabajó riel de mano, línea de mano, digamos, con... Oh, mira, mira, mira. Dije que voy a terminar. ¿Ves? 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 Esto. Dejamos un ratito más. Pero alguien ahí está interesado. Ya estoy preparando para irme. Último pique tenía. Bueno, se escapó, se rompió anzuelo. Acá también tocó una vez, pero después dejó. Todavía estoy esperando. ¿Por qué? Porque estoy guardando esta cosa. Mira. Pájaros aparecen después cuando se van pescadores, aparecen pájaros para buscar. Oh, ¿ves? 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 Último pique, último pique. Recién, ¿escuchaste? Recién estuvo. Parece que está tenso esto. Y yo ya guardé y trípode y todo. Ya tengo en la mano. Cualquier cosa, no sé ni cómo filmarlo. Bueno, seguimos guardando la cosa. Esperamos si se engancha, porque una ya así también picó, pero después se rompió el suelo. Esperamos un poco. Bueno, voy guardando la cosa y mostrando pájaros. Hay de todo acá, pájaros. Al final vamos a ver, ¿está o no está? Es última caña, un par de piques tenía, después se tranquilizó, pero por la duda, vamos a ver. Igual que sacarle el agua. No está, pero tenía últimos dos piques. Parece que no está nada, pero tenía últimos dos piques, tirones y después nada. Por eso hay que venir la próxima vez. Me dijo cuando hay más agua, hay muchas carpas acá. Pero hoy no vi ni uno. Chao, hasta próximo vídeo.